¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarte aquí en Hágase Justicia, doctor. Buenos días. Sí, es un gusto saludarlo. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, estaba comentando a la audiencia hasta que justamente esperando el enlace contigo de que es un poco complicado esta cuestión de confianza que va a presentar este gabinete de Bellido, teniendo en cuenta de que hay muchos integrantes de su ministerio que están seriamente cuestionados y también observados porque no están a la altura de ejercer dicho ministerio. ¿Cuál sería tu análisis respecto a todo ello, doctor? Bueno, creo que el gobierno de Pedro Castillo se está caracterizando por una preeminencia de Perú Libre y de Vladimir Cerrón en la conformación del gabinete. Se habló en un primer momento de la incorporación del señor Nájar, que había sido congresista del humanismo, para ser primer ministro. Al final se opta por el señor Bellido, que tiene una trayectoria más allá de sus ideas, de su posición marxista-leninista. Es una persona que no tiene mayor experiencia en gestión pública, y el gabinete, cuando uno analiza sector por sector, muchos ministerios están en manos de personas con un perfil que no califica con el mínimo de estándar profesional y académico o de gestión pública para cada cartera ministerial. Y a eso se agravan las designaciones de secretarios generales, viceministros y otros funcionarios de alto nivel. Lógicamente, la observación que hacemos es que todos están pues con antecedentes, ¿no? De mala conducta, algunos con denuncias. Ese es el gran problema, doctor. Bueno, además de la baja calificación o falta de experiencia, en muchos casos hay señalamientos por infracciones, por delitos cometidos, por investigaciones ante el Ministerio Público, e incluso en cargos determinantes, como el propio ministro de Defensa, el doctor Ayala, abogado en ejercicio, pero que fue separado de la Policía Nacional por actos de indisciplina. Sin embargo, ahora es el jefe del sector defensa, ya se ha hecho la remoción o designación de los nuevos comandantes generales, y yo lamento que un sector tan importante para la vida nacional esté en manos de una persona tan cuestionada. Algunos dirán, pues, ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué no dejan trabajar tranquilo a Perú Libre? No se trata de eso, yo justamente le estaba explicando, se trata de hacer las cosas conforme a lo que establece la ley, y también cada uno zapatera sus zapatos, pues no se puede forzar tampoco. Entonces, ante esta situación, doctor, ¿qué piensa usted que va a ocurrir en esta cuestión de confianza que tiene plazo hasta el 28 de agosto el gabinete Bellido ante el Congreso de la República? El mes de agosto, en mi concepto, es decisivo. En el mes de agosto tiene que presentarse necesariamente, como usted lo señala, hasta antes de fin de mes el gabinete para hacer una exposición ante el Congreso de las políticas de gobierno. Y por otro lado, en el mes de agosto, el plazo señala la Constitución que es el término del mes para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio del próximo año, que empieza el 1 de enero del año 22. Entonces me imagino que el señor ministro de Economía va a presentar un presupuesto o proyecto de presupuesto al Congreso debidamente financiado y con la ley de endeudamiento público que permita cubrir los gastos en base a ingresos que ya el gobierno antes. Bueno, se cortó la comunicación telefónica. Vamos a retomar nuevamente con el doctor José Antonio Torres Iriarte, que nos venía comentando precisamente sobre lo que va a ser esta presentación de cuestión de confianza en el Congreso de la República, y toda vez de que se está complicando todo ello, porque al decir verdad, la reunión, no sé cómo se está llevando, cuáles serían los acuerdos de la bancada políticas que se viene reuniendo con cada uno de ellos. Entonces, toda esta situación también va a permitir. Doctor, adelante, le seguimos escuchando. Sí, decía que y que en el mes de agosto tiene que presentarse el gabinete para hacer su exposición ante el Congreso de la República y pedir el voto de confianza o de investidura, como
se señala en la Carta Magna, y por otro lado, tiene que presentarse el presupuesto de la República para el próximo ejercicio presupuestal debidamente financiado. El plazo vence el 30 de agosto. Por lo tanto, creo que para la vida política, para la vida económica, para la estabilidad en el país, se necesita que el gobierno se dé cuenta que si tiene que corregir errores, debe hacerlo, que si el presidente Castillo tiene voluntad de gobernar en base a estabilidad y consenso, debe escuchar a la oposición. Tampoco la oposición tiene el derecho de imponer un gabinete, pero no es posible que el gobierno se tome la libertad de poner a personas que no tienen calificaciones académicas y tienen causas pendientes con la administración o tienen denuncias por graves ilícitos cometidos. Señalo el caso del ministro de Defensa porque es una persona que, siendo suboficial de la policía, fue separado de la institución por infracción al reglamento. Por lo tanto, lamento que no se haya elegido mejor y lamento que se quiera hacer del gobierno una especie de repartija para favorecer a los militantes y amigos del partido Perú Libre. Bueno, esa es una situación muy certera que no se puede tapar el sol con un solo dedo, o sea, no se puede ocultar los hechos que hablan por sí solos. Aquí nadie se está inventando, nadie se está tratando de menguar la imagen, pero lo cierto es que esa es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos confiar este tipo de premier o de personajes que ocupan cargos muy importantes como es el Ministerio de la Defensa, en la cual tiene que articular ciertas situaciones complicadas del Estado? Entonces, creo de que toda esta situación genera pues una responsabilidad que tiene que ver también el Congreso, doctor. Bueno, hay fallas, parece que la señal está complicado. Actúen con responsabilidad. Sí, doctor, eso es lo que justamente estaba haciendo la repregunta, por eso que aquí el Congreso de la República tiene que tener pues una posición bastante acertada. Y ahora en lo que respecta al diálogo, por ejemplo, con la bancada política que viene haciendo el Premier, ¿cuál es el beneficio y bueno, en qué puede restar o sumar, doctor? Mire, las reuniones que desarrollar o está desarrollando el Premier Bellido con los grupos parlamentarios son parte de las formas parlamentarias de acercamiento y diálogo político. Siempre se ha dado, todo primer ministro visita el Congreso, se reúne con los congresistas o los recibe en su despacho para intercambiar puntos de vista, pero yo lo que encuentro en el señor Bellido es una lectura solo ideológica y política de la situación del país y deja de lado el realismo, deja de lado las prioridades de gobierno y sobre todo las señales claras para que el país no caiga en la inestabilidad económico-financiera y a eso se sume una crisis política permanente. Por lo tanto, espero que el Congreso en su momento pueda pronunciarse a través de sus voceros parlamentarios y que el gobierno haga una presentación decorosa ante la representación nacional. Sin embargo, creo que en el camino podría el gobierno dar de baja o relevar o hacer un relevo en algunas carteras ministeriales que han sido observadas por la poca trayectoria profesional o académica de los designados y además por las inconductas o los ilícitos o infracciones cometidas por los ministros en el ejercicio del cargo. Bueno, también lo más cuestionado también está el ministro de Relaciones Exteriores, justamente por su trayectoria y sus antecedentes, y eso nadie lo está permitiendo. Mire, el doctor Héctor Béjar es una persona vinculada a las guerrillas del año 65, tiene derecho a tener una opinión propia, un concepto ideológico, pero pareciera que él no ha evolucionado y no ha llegado a comprobar que el mundo del siglo XXI es un mundo y una realidad económica internacional distinta de los años 60 o los años 70, y por lo tanto en su discurso ante el servicio diplomático cuando asumió el cargo el día lunes, ha señalado posiciones más que realistas en el plano de las relaciones internacionales con el Asia-Pacífico, con los Estados Unidos, con Norteamérica, con América Latina o con la Unión Europea. Ha dado un discurso, parece,
trasnochado, alejado de la realidad del mundo contemporáneo, de la globalización, del dinamismo que ahora hay en las relaciones económicas internacionales, y cree que el país debe responder a un patrón ideológico con el que la mayoría de peruanos no estamos de acuerdo. Bueno, Lamentablemente. tema bastante polarizado, doctor, que pone en zozobra y el equilibrio económico hasta el momento sigue pues afectando a las amas de casa, que son los más golpeados. Esa es la situación, por eso siempre en mi comentario va por esa parte, ¿no? Hasta ahora no hay estabilidad, entonces ¿hasta cuándo vamos a estar en esta misma situación, doctor? Creo que el gobierno debe entender que más allá de los propósitos sociales o de justicia que lo anima, debe entender que la economía como ciencia y los mercados, el mercado laboral, el mercado financiero, el mercado cambiario, responde también es un termómetro de la crisis emocional y política que afronta el país. Por lo tanto, dar estabilidad, dar mensajes de confianza, tener políticas claras, usar los mejores instrumentos de política son adecuados para dar al país fundamentos macroeconómicos, estabilidad financiera, que no suba el tipo de cambio, que no suba la inflación, que el país sea un país confiable para la inversión y que los mercados internacionales vean al Perú como un país serio, vean al Perú como un país que ha encontrado la estabilidad política de un gobierno que puede tener otro signo ideológico, pero no por ello va a dañar la imagen internacional y la estabilidad financiera que tanto ha costado al país encontrar, porque nuestra economía es estable o era estable y ahora cada vez da mayores signos de convulsión, de crisis y de inestabilidad, que como usted lo ha dicho, termina afectando a los más pobres, a las amas de casa, a los trabajadores y a la población en general. Entonces, en esa parte no hay pues la convicción ni tampoco el cumplimiento de este gobierno de buscar la igualdad de derechos, que es el propósito de ellos. Entonces, si es así, ¿de qué igualdad de derechos estamos hablando cuando cada día el pueblo está peor? Hay más pobres, hay más desempleos, hay más hambruna, es decir, toda esta situación, doctor. Bueno, parece que la señal está un poco complicada. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Entonces yo le decía, si el panorama nos muestra así, entonces ¿de qué igualdad de derechos estamos hablando, que es el principal propuesta de este gobierno? Pienso que el gobierno tiene conceptos ideológicos rígidos, inflexibles, y no se da cuenta que el propósito político, el objetivo social debe cumplirse en base a recursos fiscales, a un presupuesto financiado, a una mayor recaudación tributaria, a un crecimiento de la economía. Si la economía no crece, no aumenta la recaudación tributaria, no va a ser posible multiplicar el trabajo en materia de salud, educación, mejorar la infraestructura. Por lo tanto, se requiere una economía sana, un país en crecimiento, reducir progresivamente la pobreza y tener prioridades en el campo de la salud, en el campo sanitario, porque aún la tercera ola es algo inminente que va a llegar al país probablemente en octubre. Ya no hay vacunas Pfizer, se está usando vacunas Sinopharm, que no son las mejores en el mercado internacional, y hay cada vez más preocupación de la población que, si bien ve que hay un avance en el proceso de vacunación, tiene preocupación en lo que va a ser el país en los próximos meses. Por lo tanto, un gobierno que quiere hacer cambios sociales necesita una caja fiscal con recursos, con reservas internacionales y estable en materia del dólar y la inflación. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros su opinión y para todos los oyentes. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctor.